Fernando Sancho Les nació en Zaragoza en 1916 y falleció en Madrid en 1990. Es considerado el actor español que más ha participado en los spaghetti western. En una sola década trabajó en más de 50 películas y casi siempre de secundario, con los mejores directores en una época en la que el subgénero del western estaba en su mejor momento. Con su aspecto físico corpulento unido a sus rasgos faciales y su característica forma de actuar, era perfecto para meterse en la piel del bandido mexicano, forajido y cuatrero borrachín, de gatillo fácil, que no dudaba en acabar sus discusiones a tiros acompañados de una sonrisa fácil. En 1965 participó en el spaghetti western Desafío en Río Bravo, interpretando al forajido mexicano Pancho Bogan, personaje que lo encarnaría en multitud de ocasiones. Y en 1966 fue elegido como el compañero cómico del protagonista en el spaghetti western Django dispara primero. Vamos a hacer un recorrido por 13 películas en las que ha participado Fernando Sancho. Eso sí, no están todas las que son, pero sí son todas las que están. El sabor de la venganza, película estrenada en 1963. El joven John presenció la muerte de su padre asesinado a tiros, y su madre le hizo jurar venganza, por lo que el joven contrató a un pistolero que lo entrenase en el manejo de las armas. Minnesota Clay, película estrenada en 1965. Minnesota es un pistolero que está en prisión por un delito que no ha cometido, y cuando se fuga buscará al hombre que le metió en prisión. Una pistola para Ringo, película estrenada en 1965. Tras pasar un tiempo en prisión, Ringo se infiltrará en una banda de malhechores que acaba de robar un banco. Los pistoleros de Arizona, película estrenada en 1965. Un pistolero gana un rancho en una partida de póker. Sin embargo, más tarde descubre que no le pertenece toda la propiedad, y antes de hacerse con ella se tendrá que enfrentar a una banda de forajidos que roban en la zona. Desafío en Río Bravo, película estrenada en 1965. El famoso sheriff Wyatt Earp llega a una pequeña ciudad minera acosada por una banda de forajidos. Viva Carrancho, película estrenada en 1965. Carrancho y el Rayo son dos amigos que se han escapado de una prisión y encabezarán una rebelión de trabajadores contra el dueño de una mina de plata mexicana. El retorno de Ringo, película estrenada en 1965. Acabada la guerra de secesión, un capitán del ejército regresa a su casa y se encuentra con que las cosas han cambiado. Su padre ha muerto, sus tierras están en manos de otra familia y su novia está a punto de casarse con otro. Arizona Cole, película estrenada en 1966. Para robar un banco, el bandido mexicano llamado Gordo asaltará una prisión con la intención de reclutar pistoleros para su banda. Django dispara primero, película estrenada en 1966. El pistolero Trinidad recupera el cadáver de su padre muerto por un cazarrecompensas, y al llevarlo a la ciudad se entera de que su padre no era un criminal, sino un hombre de negocios. Como lobos sedientos, película estrenada en 1967. El pistolero Django aceptará la cantidad de $10.000 para hacer una masacre. Sin embargo, todo cambiará cuando se enamore de una mujer y se tenga que enfrentar a una banda de forajidos mexicanos. Se busca a Johnny Texas, película estrenada en 1967. El bandido Johnny Texas es contratado por el gobierno para vigilar el camino de las caravanas que son asaltadas por los criminales de la zona. Si te encuentras con Sartana, ruega por tu muerte. Película estrenada en 1968. El pistolero Sartana, el hombre más letal del oeste, investigará un falso atraco a una diligencia, en la que está involucrado el director del banco y sus esbirros. Abre tu fosa, amigo, llega Sabata. Película estrenada en 1971. Un joven quiere vengar la muerte de su padre, que fue asesinado por los secuaces de un cacique, y para ello contratará al famoso pistolero llamado Sabata.